Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a SECMO. Es el primer webinar de SECMO para este año, que como ven lo estamos haciendo desde la plataforma Zoom. Y bueno, bienvenidos, benvingut, ongi torri, benvenuti, benvida, bienvenido, welcome San Sofé, y como no podía ser menos, en el guanche más antiguo, a Hulfedawen y Midawen, porque yo estoy hablando desde Canarias. Queremos dedicar hoy esta jornada a In Memoriam al doctor Gian Mario Espósito, que ha sido nuestro maestro y el que nos ha guiado para crear SECMO. En la organización de este webinar ha estado nuestro presidente, el doctor Eusebio Villar Velasco, el vicepresidente, el doctor Manuel Peleato Sánchez, que es el que va a clausurar el webinar de hoy, haciendo la presentación del siguiente webinar. El doctor Antonio Gutiérrez, nuestro secretario, es el que va a dar el acta y el control para los certificados. El doctor José Ignacio Calles Montes, va a ser el que se encargue de las preguntas y yo, como ven, me estoy encargando de la coordinación del Zoom. Para que lo sepan, a partir de ahora, todos nuestros webinars, la inscripción se hace en la web de SECMO, como hemos dicho hoy, y dentro de la web entramos en el curso, en este caso, en el curso que hoy nos ocupa, que es el doctor Sergio Sanfrini, y ahí nos manda directamente a la inscribirte. Debajo de la descripción del curso aparece en este recuadro naranja, inscripción. Una vez que entras ahí, te pide una serie de datos y ya automáticamente pasas a estar registrado como participante del webinar. Al final se va a entregar un certificado de SECMO y también uno que va a entregar el doctor Sergio Sanfrini desde Italia. Queremos hacer la primera introducción, que será hecha por nuestro presidente, el doctor Eusebio Villar Velasco, que como saben es licenciado en medicina y médico especialista en estomatología, que tiene un amplio currículum en lo que es la formación tanto en kinesiología como en odontología biológica y holística, pues cursos sobre oclusión neuromuscular, tiene su título de kinesiología como gran parte del grupo de SECMO en Palermo, también terapia craneosacral, homeopatía, en la que destaca como uno de los ponentes más importantes de SECMO, terapia neural, y también cursos en axiografía y en la parte de la condilografía, de la cual es un experto a nivel europeo. Hoy en su introducción nos va a hablar del test muscular kinesiológico, la importancia en la medicina integrativa, y después tendremos la oportunidad de escuchar a nuestra estrella de hoy, a nuestro keynote speaker, que es el profesor Sergio Sanfrini, que nos va a hablar de la kinesiología aplicada, de la estabilometría y validación instrumental del test kinesiológico. El currículum del profesor Sanfrini es un currículum abrumador, primero porque él empieza ya en 1992 a diseñar la primera plataforma posturométrica y estabilométrica LISAR. Por tanto, estamos ante uno de los mayores expertos del mundo en el trabajo de la estabilometría. Es fundador y profesor honorario de la terapia física en la Universidad de Maimónides en Buenos Aires y ha participado, como ven ustedes, desde 1999 al 2005 en el posgrado de ortodoncia de la cátedra del profesor Felice en la Universidad de Chieti. Desde el 2002, miembro del directorio de la revista Kinesiología Aplicada, y desde 2001 miembro del grupo de investigación en medicina tradicional china de la Academia de Medicina Tradicional China del profesor Li Wei Han. Del 2003 a 2012 participó como profesor en el curso de profesionalización para técnicos en posturometría de la Universidad de Siena, de la cual el director del curso, profesor Luciano Fonsi. En 2005 también profesor del máster de ortodoncia de la Universidad de Turín, y desde 2005 es miembro del proyecto Jacobe sobre postura, que está realizado también en Faenza. Ha hablado como ponente en más de 90 congresos, tanto en Italia, Brasil, España, Gran Bretaña, Francia, Suiza, China, Sudáfrica, Argentina, etc. Y ha impartido también conferencias en universidades como la de Beijing, la de Shanghái, Buenos Aires, Manchester, Marsella, Buenos Aires y Durban. En 2009, profesor del curso de técnico en posturometría de la Escuela de Seguridad de ADEGE aquí en Tenerife,
y profesor del máster del segundo nivel en neurofisiología y patología de las posturas estáticas y dinámicas, con la dirección del profesor Brunelli. En 2011, profesor del curso de especialización en ortodoncia de la Universidad de Anuncio, y en 2013, profesor del máster de tecnología avanzada en ciencias de la higiene bucal en Uniroma. Lo más importante es que ya desde 2014 hasta hoy es el profesor del curso de posgrado en técnicas posturométricas de la Universidad de Verona, y además es autor y coautor de libros y muchísimos artículos de divulgación sobre el tema de la postura y la estabilometría en relación a la boca. Así que, resumiendo, una frase que a mí me gustó mucho del doctor Sergio Sanfrini, que creo que resume bastante lo que él quiere hoy decir, es que la estabilometría surge como un instrumento que es válido para hacer la validación del test kinesiológico de una manera matemáticamente medible. Entonces, las pruebas kinesiológicas se basan en la evaluación del test muscular, que ahora el profesor y el doctor Eusebio Villar nos va a comentar, pero Sanfrini dice, el propósito de la estabilometría es hacer que la prueba sea medible, objetiva y que sea repetible. Esto nos va a permitir realizar estudios de investigación dirigidos a cuantificar matemáticamente los hallazgos que realizamos en un diagnóstico kinesiológico convencional. Sin más, vamos a empezar. Solamente recordarles que por favor apaguen los micrófonos cuando empiece a hablar el doctor Sanfrini, que no está permitido grabar, no porque nos moleste que graben, sino porque puede interferir con el sonido. Este curso, este webinar va a estar grabado y luego lo compartiremos con todo. Las preguntas, por favor, por escrito en el chat. El doctor José Ignacio Calles va a estar pendiente de eso. Y no se olviden que tienen que enviarnos el nombre completo al mail secretariasegmo@gmail.com para poder enviar el diploma. Muchos de ustedes tienen apellidos que son complicados y podemos equivocarnos en alguna letra. Entonces, por favor, mírenlo, dense en cuenta que estos mails que ustedes nos van a enviar van a estar revisados con la asistencia al Zoom que coordina el doctor Antonio, que es nuestro secretario, y que los certificados van a ir numerados. Muchas gracias, disfrutemos muchos todos juntos de este webinar que nos ofrece SECMO. Y empezamos, por tanto, con el programa para hoy, que es la presentación del webinar que hemos hecho, la introducción del presidente de la sociedad, doctor Eusebio Villar, y luego ya la conferencia del doctor Sanfrani. Una vez que termine el doctor Sanfrani, las preguntas estarán moderadas por el doctor Ignacio Calle, y la clausura y presentación del webinar siguiente, que lo tendremos para el mes de diciembre, estará a cargo del doctor Manuel Peleato. Y por último, el secretario, el doctor Antonio Gutiérrez, hará el acta del webinar y los controles de los certificados. Y ya con esto, si le parece, doctor Sanfrini, puede usted compartir su pantalla. Yo dejo de compartir la mía y ya le dejo a usted todo el protagonismo. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? Ya es todo para usted, ya puede poner la presentación cuando usted quiera. Ok. Bienvenido. Gracias a todos por la invitación, porque me gusta siempre mucho condividir las experiencias que en estos 25 años podía hacer en la estabilometría. Y mi inicio fue con los quiroprácticos en la ciudad de Como, donde también Gianmario Espósito y otros trabajaron mucho. Ahora, ¿por qué hablo de kinesiología y estabilometría? Porque ustedes saben que la kinesiología es la llave. Si conocen kinesiología, tienen la llave para interpretar la estabilometría. Mucha gente me pregunta si comprender los gráficos de la plataforma es fácil o difícil. Y yo a todos les digo que si conocen la kinesiología aplicada, es muy, muy fácil. Es la llave correcta para interpretar la kinesiología. Allora, un poco de historia. En la Italia la kinesiología salí de la ciudad de Como, con el centro en el cual el doctor Mersman y también otro empezaron su actividad
encontrándose con los odontólogos. Yo soy de Como, el movimiento que involucró a toda Italia partió de Como, iniciando por los quiropráticos del Grupo San Rocco, Mersman, Serú, David, y por 3 dentistas odontólogos, la doctora Guaglio, doctor Zucchi y Stermoneta, a quienes luego se agregaron dentro de AICA, la Academia Italiana de Kinesiología Aplicada, Esposito y Stefanelli. Yo no sé si ustedes conocen también a Stefanelli, Mersman, Serú, David, etcétera, pero fue el momento en el cual la kinesiología aplicada y la quiroprática empezaron a trabajar en la Italia. En el 1993 comencé a colaborar con otro quiroprático del grupo, muy enfocado en el mundo del deporte, que fue Alfio Caronti, con quien conocía todos los deportes italianos, deportistas italianos de alto nivel, de los campeones mundial de voleibol, los campeones mundial de remo, Deborah Compagnoni, Alberto Tomba, todas de las selecciones nacional de esquí, Manuela Di Sienta, Fiona May, todos aquellos que básicamente ocuparon los puestos de primer nivel en el atletismo y en el deporte italiano y mundial. Y es muy interesante porque el deportista teóricamente es una máquina perfecta. No es así. En el 95 en Monte Carlo conocí a George Goddard, quien dio una conferencia increíble 3 días por la energía de un hombre de 82 años y la forma de profundizar algunos de mis conocimientos. Luego seguí el Grupo Mundial de Quiropráticos para el Deporte, luego dirigido por Daniele Bertamini de Génova, con David Pearson, Roland Noirá y otros nombres que no voy a repetir, y con ellos en el 97 brindé apoyo instrumental al Campeonato Mundial de Gimnasia en Lausana, porque no es solo por la salud, para la salud, pero también para el deporte. La premisa. Quería decirle esto no para hacerme pasar por un experto en kinesiología aplicada, yo no lo soy, sino para explicar de dónde vienen mis intuiciones y las correlaciones que quiero presentar con la estabilometría. Seguramente conocen el texto del manual del diagrama de flujo de David Leaf. Hay 700 páginas llenas de informaciones y métodos operativos que dejan claro que conocer kinesiología aplicada no es exactamente un paseo por el parque. Solo informé 2. Las técnicas de estimulación e inhibición se describen claramente. Y esto es una flowchart para transmitir la idea a aquellos que no están familiarizados con la kinesiología aplicada. Les presento uno de los innumerables diagramas de flujo de texto manual del diagrama de flujo. Todo esto es muy importante para comprender por qué la kinesiología es muy importante en un discurso de multidisciplinariedad, porque es fundamental, y la estabilometría es fundamental. Algunos la llaman la lápide de Rosetta, para que puedan comprenderse y entenderse disciplinas diferentes. Y también por la parte bioquímica, esta tabla es muy importante y conocerla no es fácil. El triángulo de salud. ¿Por qué hablo de triángulo de salud? Ustedes lo conocen bien y saben que la flowchart necesitan de un conocimiento profundo de las relaciones entre los 3 lados del triángulo. Regreso a la multidisciplinariedad. Kinesiología aplicada y test kinesiológico. La kinesiología aplicada es maravillosa. Evalúa todas las correlaciones existentes en el cuerpo humano, pero no es universalmente aceptado. ¿Por qué? La kinesiología aplicada tiene un límite, la subjetividad de la prueba kinesiológica. Esto es el problema de la kinesiología, porque la parte neurofisiológica es perfecta, pero el test
es subjetivo. Les he dado nombres y situaciones para decirle que he vivido muchas experiencias juntos a quiropráticos, Guaglio, Zucchi, Stefanelli, Esposito, y los he visto a todos realizar las pruebas. En los años siguientes vi a sus alumnos repetir la prueba. Estoy escoltant una conferència jo, Àlex, ara, ¿Cómo? Vaig fent gomes, per 2 o 3 dies a la setmana faig gomes. Vaig a tales per explicar. Otro día real. Perdonad, ¿podéis apagar los micrófonos? Por favor, los que tenéis los micrófonos encendidos, apagarlos, por favor. Bueno, lo de que hablo es que todos los alumnos que han aprendido de los quiropráticos o también Stefanelli, Zucchi, Esposito a hacer el test kinesiológico, nunca hacen el doble de lo mismo. Desde toques ligeros hasta pruebas de estilo de lucha de brazos. Esto claramente no puede ser una medición correcta para enfrentarse con todos. Hasta aquí, en línea puramente teórica, todo puede encajar si el operador fuera capaz de evaluar la diferencia entre una prueba y otra. No habría problemas particulares, pero son indispensables. La neutralidad del operador, que no debe estar convencido de que su prueba tendrá un resultado positivo o negativo. La confianza del paciente, en particular los deportivos, no creen que se hace una fuerza diferente, porque a veces cuestionan las diferentes fuerzas ejercitadas en lugar de comprender que son sus músculos que ha cedido. El aprendizaje y la fatiga del paciente que tras algunas pruebas pueden dar falsos positivos. Y también la incapacidad de evaluar exactamente cuánto ha cambiado en el paciente entre una sesión y la siguiente después de una semana. También las VAS, la Value Scale Analysis, son subjetivas. ¿Cómo te sientes hoy? Si está feliz, 8. Si está triste, 5. Y también el test kinesiológico puede ser condicionado para este problema. Estas son las razones por las cuales todavía hay mucho escepticismo en torno a kinesiología aplicada. La consigna es medir. ¿Pero qué medir? La prueba en realidad evalúa el cambio de tono muscular. Esto es lo más importante, en presencia de determinados estímulos o therapy localization, que, como ya sabes, consiste en pedirle al paciente que toque un punto concreto, como un diente o una cicatriz, mientras se realiza la prueba. Si un músculo era fuerte y se debilita, con therapy localization, hemos encontrado dónde surge el problema o dónde hay un problema, también si no es el problema primario. No pretendo enseñar la kinesiología, no quiero entrar en la discusión del músculo que no se debilita debido a un problema de conmutación. De descoordinación se puede medir pidiendo al paciente que realice gestos específicos y ustedes lo conocen muy bien respecto de mí. Pero, ¿en qué medida el tono muscular puede afectar la postura? ¿Cómo podemos saber si un músculo débil o contraído nos está afectando? No quiero analizar todas las causas por el momento, excepto recordar de nuevo el triángulo de la salud. El tono muscular. Las razones por las que, ejemplo, se contrae un músculo débil y cómo cambia su estado, no son el tema de esta chat. Lo que me interesa es exponer la correlación con la estabilometría. La primera, ayer hablando con algunos de ustedes, me hablaron de el posicionamiento del paciente en la plataforma. El posicionamiento del paciente es fundamental. Muchas plataformas hacen el posicionamiento según el tamaño del zapato
Pero no es correcto, porque un pie ancho y un estrecho pueden tener el mismo zapato, pero una forma anatómica diferente. Poniendo al paciente según la talla del zapato, veremos que está centrado o no, y con una exploración diferente cambia postura. Pero ¿cuál era la correcta? Para conocer cuál es la correcta, el posicionamiento debe ser un posicionamiento anatómico. Esta es mi plataforma, donde quiero que el paciente ponga su centro de gravedad aquí, en el punto cero. Ustedes saben anatómicamente que las cargas llegan al suelo justo antes de la articulación del tibio társida, y solo haciendo coincidir este punto con el centro de gravedad del triángulo de soporte de la plataforma, que es el punto cero, sabremos si el paciente comienza desequilibrado y se centra, o se centra y se desequilibra. ¿Cómo hacemos este posicionamiento? Porque el pie no es transparente. Tenemos la línea mediana del talón, la raíz del segundo dedo y la perpendicular del maléolo en la línea divergente. Estas líneas son las bisectrices del triángulo de apoyo. Otra cosa importante, la duración. El cuerpo tiene una oscilación muy lenta, como ustedes pueden conocer leyendo la transformada de Fourier, donde se ve que la fundamental es muy lenta y también difícilmente el paciente tiene una velocidad más que un hertz, una frecuencia de oscilación más que un hertz. Por esto tenemos que darle tiempo al sistema nervioso central para que pruebe todas las direcciones, sobre todo cuando introducimos un cambio, plantillas, lentillas. Por esta razón es incorrecto utilizar un tiempo demasiado corto. No es fisiológico. 51 y 2 es ideal. Los estudios franceses llegaban hasta 5 Hz. Normalmente Lizard utiliza 10 Hz, pero jamás vi más que 5. Además, una adquisición demasiado rápida puede introducir lo que se denomina ruido de fondo, una perturbación debida a la amplificación, y no es lo que queremos. Normalmente, para hacer la prueba, tenemos un registro de datos que sale con un protocolo que principia con los dientes en contacto, máximo contacto sin cerrar. Después lo repetimos con las arcadas abiertas y el tercero con los ojos cerrados con dientes que no tocan. En otras palabras, un solo cambio para vez. Después, según la análisis y lo que se encuentra en los primeros 3, podemos hacer todos lo que queremos, porque el secreto es darle o tomar estímulos al sistema nervioso central, en cualquier parte del cuerpo. La estabilometría. En posición erguida el cuerpo humano oscila continuamente, no solo en busca del equilibrio, sino también, y de esto no habla ninguno, para realizar la actividad de alternancia de contracción y relajación de los músculos, que es fundamental para la salud muscular y que, por ejemplo, un músculo contraído no está incapaz de incrementar. Esta oscilación se puede medir en todas sus características de amplitud. Esta es la estabilometría, velocidad y armonía, con una serie de parámetros que definen claramente si hay una mejoría o no. Hay una serie de parámetros, decían los latinos, in medio stat virtus, para los que una oscilación no debe ser demasiado rígida, tono muscular excesivo, o demasiado amplia, inestabilidad. En el siguiente gráfico verán una serie de valores atípicos y haremos una comparación con el AKPA. Aquí pueden ver lo que se llama gomitolo estabilométrico. En italiano es la proyección al suelo del centro de gravedad del cuerpo. Y vemos números que nos representan la distancia
entre los ejes donde idealmente se pone el cuerpo del paciente, y los valores más importantes son los que vemos aquí. En particular, dos pruebas, en azul la con dientes cerrados y la segunda con una cera con los ojos abiertos. Ahora, los valores más importantes son la área, que es la superficie de esto. Aquí vemos que con los dientes en contacto es muy ancha que con una cera y los ojos abiertos. Ya esto es un mensaje muy importante porque fisiológicamente, cerrando los dientes, es natural ser más estables. Pero si hay mucha más instabilidad con los dientes en contacto, esto es importante porque nos dice que el aparato estomatognático no está en armonía con el cuerpo. Y vamos a ver otros dos importantes, que son el reporte de forma, porque normalmente con la posición que ponemos en mi plataforma, normalmente el paciente hace un percurso sagital que es el doble del percurso lateral. En una mordida normal hay un valor de 0 y 5. Cuando tienen un valor más bajo, el paciente hace un percurso largo, muy largo, en respecto de la lateralidad. Y esto nos dice que el paciente tiene una mordida abierta o tiene falta de guía canina y incisiva. Al revés, cuando es más bajo, más alto de 0,50, hay una mordida cubierta o bloqueada. Y esto es una primera información también sin ver clínicamente el paciente. Aquí hay el confronto de dos pruebas, verde y azul, misma duración. La prueba kinesiológica ciertamente habría encontrado una mejoría, pero en cuanto y cómo documentarlo al paciente. Esto es el problema principal, la comunicación, porque también ser consapevole de su postura es fundamental porque el paciente pueda hacer el mejor trabajo sobre sí mismo. Si lo que hace el test tiene que enviar al paciente a otro terapeuta, ¿cómo puede transmitir sus observaciones de manera objetiva, explicando cómo ha cambiado el paciente con localización terapéutica, por ejemplo, de un odontólogo a un fisiatra, de un fisiatra a un odontólogo, a un osteópata o también otro? Si el fisiatra dice que el dolor de espalda depende de los dientes y el dentista dice que los problemas estomatognáticos dependen de la espalda o viceversa, ¿a qué debe creer el paciente? ¿Debe ser un acto de fe o necesitamos de una medida objetiva que diga cuál es la realidad de los hechos? La kinesiología es maravillosa, pero necesita medir. Si no piensa que usted son brujos, también lo piensan, sobre todo cuando utilizan las fiadas. De esto hablaremos después. La multidisciplinariedad de que la tanto hablamos requiere parámetros comunes y objetivos. Si le acusan de falta de ciencia, precisamente al borde de la brujería, cuando hacen una prueba muscular en una cicatriz, piensa en lo que espere si utilizas viales de prueba, sin importar el contenido, fármacos alopáticos, homeopáticos, flores de Bach, aromaterapia, cromoterapia y todo eso que es poco convencional. Intenta decirle lo que describiré, también el agua. En el consultorio
de un dentista en Italia apareció un hombre de 30 años operado de un tumor cerebral 10 años atrás, pero clínicamente curado. Su problema: no podía cruzar la calle. Se basó de la acera y se encontró en la acera inicial. Sobre la plataforma un desequilibrio constante de 12 kilos en todas las condiciones. Planteamos la hipótesis de que el problema era emocional y probamos 3 flores de Bach en un frasco. Los 2 primeros no cambiaron, el tercero redujo la diferencia a 1 kilo. Repetimos la prueba con la capa, pero fui yo quien cambió el orden de los viales para que el médico no supiera qué flor estaba probando. El resultado fue idéntico. Le pedimos al paciente que saliera de la consulta con la ampolla en la mano, sin explicarle nada. Le hicimos de cruzar la calle, lo que hizo con la mayor facilidad y sin ninguna hesitación. ¿Sugerencia? No, porque no sabía que lo que estaba teniendo en su mano. Remedio válido, ciertamente, dado el resultado. Compartir con otro médico, muy difícil, si no lo confirma en examen instrumental en la plataforma. Números, solo números. También una falta de agua puede afectar al paciente. Una amiga, la doctora Raquel Rasquelá, hizo un estudio comparativo entre postura y análisis instrumental de bioimpedancia, mostrando que no todas las personas rígidas están deshidratadas, pero todas las personas deshidratadas están rígidas. Y también muchas veces ponemos un vaso de agua al paciente estando sobre la plataforma cuando el paciente tiene una oscilación muy estrecha, y por esto vemos si tomando agua su oscilación hace un cambio de inmediato. Pueden verlo también con el test kinesiológico, pero es cuánto es el cambio. Y esto es el estudio que hace. Un estudio sobre 147 pacientes. No todos con hipertono muscular son deshidratados, mas todos los deshidratados tienen hipertono muscular. Otro caso es muy interesante. Esta es una niña de 27 años, vida muy desordenada, fumadora, bebedora, empedernida, nutrición completamente irregular. Características distintivas: mordida canina cruzada a la izquierda. La torsión es compatible con la situación cruzada. Aquí quiero hablarle un momento del significado de este gráfico. Ustedes pueden ver triángulos con un número. El número son los kilos que tiene el paciente en este punto. Y, como dicho antes, con el posicionamiento correcto del paciente, todos los valores deben ser igual. Y el color es verde aceptable, amarillo periculoso, rojo no puede aceptarse. Y también la bola roja debe ser al centro de los ejes cartesianos, y el lado izquierdo del cuerpo y el lado derecho deben ser bien alineados. Le hacemos una prueba con rollos de algodón y de 7 y 7 con calcio y magnesio desciende a 4 y 8 kilos. 3 Symbion Plus, que es un probiótico, a 3 y 7. Tiene siempre tu mordida canina, pero hace un cambio. Le recetan 15 días de suplementos, inicial 7 kilos y 7, final 002. Tiene siempre su mordida canina. Pero su problema de desequilibrio no fue solamente la mordida canina. Después de 3 semanas sin suplementos, a la izquierda, sin suplementos después de 3 semanas. A la derecha, teniendo una ampolla, una fiala en mano.
de inmediato. Esta es la prueba que el test kinesiológico puede ser verdad también si la ampolla está cerrada. Pero aquí lo demostramos. Fundamentalmente, la plataforma es una balanza. Y la balanza dice la verdad. ¿Qué respuestas nos daría la prueba de kinesiología? Si lo hubiera realizado un operador experimentado, habría indicado una mejoría o un empeoramiento, pero cuantitativamente, ¿cuánto habría sido la variación? Cuando decimos operador experto, estamos hablando de una persona que, además de conocer la prueba indicada anteriormente, tiene una práctica diaria realizada a varios pacientes, incluso los mejores músicos, entreñaslos todos los días y ganar sensibilidad es fundamental. El error es posible, pero estamos hablando de la salud de las personas. No creo que una medición instrumental pueda resaltar problemas externos al aparato probado. Otro caso, la lengua. Ustedes saben cuánto es importante la lengua. Una paciente joven que recibió una cirugía izquierda por una hernia inguinal 4 meses atrás tenía una postura no correcta. Estaba claramente cerrada hacia la izquierda para proteger la cicatriz. Pero antes de tratar la cicatriz, al hablar, veo que mantiene la lengua baja y le pido que la mantenga alta en el paladar. La prueba kinesiológica hubiera dado un resultado positivo, pero para que el paciente entienda la importancia del problema, son 6 kilos de diferencia, lengua baja y lengua alta. 6 kilos y 8, 0,01 kilo. Esta mujer también me dice que su odontólogo no le dice que tiene problemas. Pero yo que hacía la medición para ver el problema de la cirugía de hernia, encontré también esto. Y le puse la pregunta si tenía habitualmente su lengua en la posición. Y también pueden ver aquí cómo cambia el apoyo podálico, en particular del izquierdo, que da supinación con un ángulo de 11 grados desciende a 5,39 grados con la lengua arriba. Es natural que el paciente no puede pensar que tiene más que 6 kilos solamente por la postura de su lengua. Aquí ponemos la descripción spot palatino. Pero también si ella regresa en su odontólogo con imprimida gráficos, naturalmente el odontólogo no puede decir no es natural, no hay problema. Esta es la verdad y es objetiva. Un otro caso, esto lo hizo en México. Este paciente no tuvo quejas y no hubo episodios en su historia. El único defecto aparente a nivel oclusal. Aquí. Pero tienes todos los dientes y no tiene problema particular. 9 kilos y 6 dientes en contacto, dientes abiertos 9 y 8, casi lo mismo, pero un poco más estable. Y esto es 0,09 dopo lo que yo hizo una cosa. Alta cirugía, inserté un hilo dental en la posición indicada y repetí el examen dejando el hilo dental en su lugar. Los receptores parodontales hicieron todo el trabajo. Esto es indicativo de la necesidad de un tratamiento de ortodoncia. De 9 kilos a menos que 1 kilo. Solo para la presión de un hilo dental.
comprenden por qué hablando con el paciente el problema, ustedes lo saben, el problema no es solamente un problema estético, es un problema funcional. Y también hablamos muchas veces de la articulación temporomandibular, que es importante, seguro, pero también los receptores periodontales son muy, muy importantes. ¿Por qué en este punto? Ustedes pueden preguntarme, ¿por qué miré su boca? Es un discurso muy largo y falta el tiempo. Eventualmente podemos hacer otro encuentro en el cual hablar de esto. Pero ustedes conocen las correlaciones entre dientes y músculos, dientes y órganos. Y les invito a que prueben. La presión sobre los molares aumenta la carga sobre los talones. La presión sobre los premolares, la carga sobre los metatarsianos quinto, el contacto en incisivo y caninos en el primer metatarsiano, homolateralmente. Si ustedes tienen falta de carga en un punto correspondiente a los premolares, ponen más carga y pueden ver un apoyo más correcto. Además, desde el punto de vista clínico documental también, desde el punto de vista médico-legal, no es ciertamente negativo. Cualquier terapia logra mejores resultados con la cooperación del paciente. Por eso quiero presentarles la conclusión de un caso controvertido. Vamos a ver un paciente dentista, porque muchos de mis pacientes son odontólogos que están en mis cursos y hacemos las pruebas sobre ellos. Este dentista es uno de 50 años, mesa oclusal completamente desgastada, sobre desarrollo de los maceteros. Aquí pueden ver el primer azul, el segundo verde, el tercero es rojo y el último es amarillo. ¿Qué pasa? Ahora, no es importante solo la estabilometría general, pero también la estabilometría de cada lado del cuerpo. Aquí en la derecha pueden ver área del 149, área 400, 141, 200, 735, 300, 170 y 35. Ahora, después del primer... Disculpen, vamos a ver si puedo... ver con ustedes lo que pasó. Ahora, en la izquierda pueden ver lo que pasa durante el examen y en la derecha el gomito estabilométrico derecho e izquierdo. Si ustedes miran la bola roja, pueden ver que muchas veces su movimiento no es regular. Bienvenida, Yasmín. Sí, acaba de entrar Yasmín. Sí, hola, profesor. Sergio, ¿estás poniendo un vídeo o estás solo viendo la diapositiva? Porque aquí solo vemos la diapositiva. Si estás viendo el vídeo, no están viendo tu vídeo. Quita la pantalla, redúcela. El PowerPoint, redúcelo. Porque quizás lo tienes detrás o... No, tiene que volver a entrar a la presentación. ¿La ven? Pero lo tienes fuera el vídeo. Tienes el vídeo fuera de la presentación, ¿no? No es el vídeo, es el programa. Ah, lo que hiciste ayer. Sí. Como sí. te queda poco, si quieres, termina lo que te queda y luego entramos al vídeo. ¿Te parece? O cierra la presentación y luego la vuelves a abrir. Porque Sí. no te disminúyela a ver si se ve detrás. Es un problema de Zoom. Espera, porque Ya. ahora... No, ayer en la prueba lo hizo bien, le salió bien. ¿Pueden verlo ahora? Ahora sí, vale. Bueno, ahora lo que... Repítelo entonces, repítelo, disculpa, Sí. ya pongo en silencio.
lo que podemos ver durante la registración es esto. No es malo como cargas, porque casi todo es verde. Pero si miran la bola roja, pueden ver que su movimiento no es regular. Vede cómo se mueve. Y aquí en la derecha podemos ver todo lo que pasa. Disculpe, porque me dice que está apagando mi monitor. Ok. Ahora, lo que vamos a ver no es muy malo como... ¿Me entienden? ¿Sienten? ¿Pueden escucharme? Te escuchamos bien. Sí. Bueno. Estamos viendo tu escritorio. Sí, 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 sí. Está peor Ahora, que el mío, ¿eh? ahora, le digo que como cargas no es malo, Ajá. porque es casi todo verde y sobre 85 kilos hay solo 1 kilo de diferencia. Y también su oscilación, vamos a ver la área antes de todo. Normalmente tenemos como normal una área entre 50 y 250 milímetros cuadrados. Bajo de 50 el paciente es seguramente hipertónico. Sobre 250 el paciente es instábil. El reporte de forma es lo que digo. No tiene ¿cómo se dice? Guía incisiva y por esto su oscilación es prevalente sagital. La área es aceptable, pero hay un problema en la varianza de velocidad. ¿Qué es la varianza de velocidad? La varianza de velocidad es un valor estadístico que nos dice cuál es el reporte entre la velocidad cada momento del paciente. Un sistema en armonía tiene una varianza baja. Un sistema en tensión tiene una varianza alta. Esta varianza es casi 4 veces más de lo que aceptamos. Voy a repetir el examen al paciente con los dientes no en contacto y el resultado es lo que ve en verde. Pero en particular lo que me gusta es ver esto. El izquierdo y el derecho. El derecho es al límite del área aceptable. El izquierdo no. Yo le he dicho, tú tienes un problema de oído. Él me dice, no. No lo pregunto, te lo digo que tú tienes un problema de oído. No, fue de una, ¿cómo se dice? Vestibólogo y me dice que va todo bien. Sí, pero aquí hay un problema. Creo que tu articulación temporomandibular está muy arriba en la izquierda y
puede dar problema a tu oído. Me dice que lo pensé y también él se hizo una Byte. Y con su Byte, ahora vemos el rojo, con su Byte pasó de área 409 y 200 cuando no cerraba los dientes a 735. Y la varianza de velocidad de 155 a 230. Yo le puse una cera en la arcada de izquierda y el área regresó a 176 y la varianza 43. Pero él me dice que hacía tensión en la musculatura del pavimento bucal y comprendí que él hizo un buen Byte, pero trabajó sobre el Byte, sino que no advertí la tensión muscular. Pero esto fue su problema. Y regresamos a la regresamos aquí y vimos que el paciente tiene una varianza de velocidad de un área mucho más aceptable con la cera de aumento para la distracción del cóndilo izquierdo, pero el paciente declara malestar porque siente tensión en los músculos pterigoideos. La prueba de ginecología dice que está mejor, pero siente tensión y la mordida está construida. ¿Qué pasó? Su problema fue la posición de la ATM izquierda y siguió retocando la mordida para no sentir más tensión, pero aliviando la patología. Los datos instrumentales, sin embargo, demuestran una clara mejor armonía. ¿Aceptaría la respuesta de la prueba de kinesiología? Realmente no lo creo, porque este odontólogo no era un kinesiólogo y por esto el test kinesiológico no le decía nada. Esto es el importante para comprobar lo que hacemos. No todas las situaciones pueden ser tanto controversidas, pero me gusta robar una frase atribuida a Jenkinson: si se mide es un hecho, si no se mide es una opinión. Y Leonardo da Vinci también: ninguna investigación humana puede ser llamada ciencia verdadera si no pasa por demostraciones matemáticas. Y dices que las ciencias que comienzan y terminan en la mente tienen verdad. Esto no se concede, pero se niega por muchas razones. Y primero, que en tales discursos mentales no hay experiencia, sin la cual nada de certeza de sí mismo. Son opiniones diferentes. La medición es única. Y creo que hay mucho más que se puede decir de lo que se puede hablar, pero seguramente demostrarlo es diferente. Tengo también webinar hechos para odontólogos, para quiroprácticos, para otros. Y si ustedes lo desean, puedo hacerlo también otras veces, o esperando que se muera el COVID, encontrarse de persona y hablar libremente todo el tiempo que necesita para comprender y confrontarse e enfrentarse sobre todo. Yo le digo que es importante que hagamos que la kinesiología aplicada sea científica. Gracias a SECMO, en particular a la doctora Pilar Martí Santiago y todos que lo escucharon. Hasta pronto. Y ahora soy a su disposición para las preguntas. Gracias, Sergio. Ahora vamos a pasar a la conferencia, a la pequeña introducción de nuestro presidente, el doctor Eusebio Villar Velasco, y tras eso pasaremos a la ronda de preguntas. Yo creo que es muy interesante el doctor Eusebio, si usted va compartiendo,
porque ahí vamos a ir cerrando lo que hacemos los kinesiólogos, más todo lo que tú has aportado de la medición y lo que hacemos también en posturometría, etcétera, ¿no? Sí. Doctor Eusebio, ¿usted está compartiendo ya pantalla? No tiene sonido, doctor Eusebio. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Nos comparte la pantalla, por favor? Ujú. Creo que además tú ahora nos puedes cerrar cómo conexionamos todo esto de las medidas con todo lo que hacemos en la kinesiología médica odontológica. Así que creo que va a ser un debate muy interesante. Bueno, yo quiero dar las gracias al profesor Sergio Zanfrini por la presentación maravillosa que ha hecho y me alegro de la participación que tenemos, que hay bastantes doctores, alumnos y otros de fuera de España. Gracias a Pilar por la organización que ha hecho tan buena, que ha sido la principal culpable de que esto haya salido así de bien. Y yo quiero nada más dar una introducción desde como presidente de SEGMO, porque debido a la situación que tenemos ahora no podemos vernos ni abrazarnos ni estar juntos y estamos aquí virtualmente. Entonces, yo hablaré de la importancia del test muscular kinesiológico en la medicina integrativa y sobre todo en la odontología. Ahora mismo el diagnóstico que se realiza en la medicina convencional es un diagnóstico que ha pasado de ver radiografías como las veíamos antes a la luz de un negatoscopio, a verlas de una forma virtual, a ver los dientes con TAC, a diagnosticar de una forma muy precisa y muy fácil de poder montar para hacer implantes, para hacer rehabilitaciones, para hacer ortodoncia. Todos estos avances radiológicos nos hablan de órganos, de dientes, de músculos y diferentes partes del cuerpo, pero nada nos informan del paciente. El estudio analítico exhaustivo que se está realizando ahora, pongo el ejemplo del COVID-19 con su PCR, con su antígeno y inmunoglobulinas IgG, IgM, unas son buenas, otras son malas, no sabemos por dónde se andan precisamente. Y dónde está la clínica en los síntomas. Ha desaparecido el médico que diagnosticaba por los síntomas y después hacía las pruebas pertinentes. La medicina se ha convertido ahora mismo en una ciencia de cifras, de números, desapareciendo la persona. Esto es suficiente con estas pruebas positivas que no contagiados de los PCR para encerrarnos y mantenernos aislados. ¿Qué pasa con los tratamientos ahora? Las enfermedades son ya crónicas porque los pacientes están hipermedicados. Yo tengo pacientes que hace años les puse implantes con un hueso fabuloso y ahora me vienen después de 15, 20 años. Los implantes siguen ahí, pero yo voy a poner implantes y el hueso está blando como la mantequilla y casi todos tienen tratamientos de 8, 10 medicamentos, muchos de ellos que están dañando al hueso y están alterando que puedan integrarse los implantes y que no podamos hacer nada con esa estructura ósea. Quiero hablar muy poco del test kinesiológico, cómo puede servir el test kinesiológico para ayudar al diagnóstico del paciente y lo importante que es. No voy a introducirme en la fisiología del test kinesiológico, ha hablado algo el profesor Sergio, pero voy a decir lo importante y lo que podemos descubrir con el test kinesiológico para animaros a que lo estudiéis, a que si queréis entrar en SEGMO y querer aprenderlo, lo podáis hacer. Hay una serie de problemas en el cuerpo que podemos descubrir con el test kinesiológico,
Entre ellos están los problemas estructurales. A mi consulta acuden diariamente gente que tiene problemas bucales, como a todas las consultas, pero inmediatamente cuando veo un problema que es una boca que decimos un desastre, y sin ser tan solo un desastre, yo le pregunto cómo está su columna y os voy a decir que el 80-90% tienen problemas de dolores, algunos operados de hernia de disco y de variedad de alteraciones en la columna. También podemos con el test kinesiológico descubrir los problemas bioquímicos, las intolerancias alimentarias, el mercurio que existe en la boca que nunca se ha dado importancia. Cuando se metían con nosotros porque quitábamos amalgamas, nos llamaban que estábamos alertando a la sociedad y provocando. Ahora ya hay que quitarlo porque es tóxico, ya lo han reconocido, nunca han tenido culpa. ¿Qué nos puede dar todo esto? Pues muchos problemas a nivel, el mercurio es tóxico, lo sabemos, y metales también que hay que son tóxicos. También podemos descubrir con el diagnosticar con el test kinesiológico los problemas emocionales, los bloqueos mentales, la depresión, la tristeza. Hoy día, debido a lo que estamos sufriendo con el maldito COVID, las relaciones, el confinamiento, la alteración de la economía y sobre todo la falta de amor. Ahora ya no podemos ir por la calle y que ni te saluden. Yo salgo a correr y algunos se retiran porque no llevas mascarilla al otro lado a 20 metros tuyo porque estás apestado o creen que estás apestado. Ha cambiado, la sociedad está cambiando de una forma que nos está llevando a una situación de mucha gente con desesperación. Las geopatías, que son todas las radiaciones electromagnéticas, las cargas que existen en los metales que tenemos en la boca, los piercing, todas las reconstrucciones que se hacen en bloque que alteran, no solo alteran por el desgaste y la oxidación de los metales, sino porque alteran el movimiento craneosacral, están alterando a los pacientes. El terreno y la inmunidad, que es fundamental. Cuando hablamos de la época de Louis Pasteur y Bernard Claude, Louis Pasteur, que era químico, bioquímico, no era médico, se enfrentó con Bernard Claude, que hablaba de que lo importante era tener un terreno fuerte, y Louis Pasteur hablaba de los microbios y de los microorganismos como los que nos estaban dañando. Cuando tenemos millones de bacterias y virus y hongos. Y Louis Pasteur hablaba de que los microorganismos eran los que producían la enfermedad. Y Bernard Claude decía, es un desequilibrio homeostásico de la fisiología del cuerpo. La que causa el problema es el terreno y el desajuste de esa homeostasis. Es el hecho de que todavía hoy sigue todavía la medicina convencional que no convence, diciendo lo contrario de lo que decía Bernard Claude. Hay más partes del cuerpo, entre ellos las vísceras, que podemos descubrir con el test kinesiológico cuáles están alteradas y cuáles han sido debido a esa afectación que viene. Todas las vísceras están conectadas con el cerebro y representadas. Y hay muchos problemas que vienen, pues como en el hígado, que es de la rabia y la crítica, y altera ya no solo el metabolismo, altera todo el organismo, porque ahí es donde se dirige a fluidificar en los líquidos con el intestino y los alimentos. Cada víscera tiene una conexión, cada emoción y conflicto altera un órgano correspondiente, lo decía Hammer. Y las cicatrices físicas y emocionales las podemos también diagnosticar con el test kinesiológico. Las cicatrices pueden ser físicas y producir retracciones, fascias, alteración de la postura, queloides, pero también hay cicatrices emocionales de malos tratos, de insultos, de abandonos. Entonces, hay además
y por último problemas dentales que podemos diagnosticar con el test kinesiológico y con el mudra correspondiente. Y son desde unas muelas del juicio incluidas hasta unas muelas y unos dientes llenos de metales y con una cantidad de clavos y de perforaciones que les producíamos y que alteraban y se oxidaban y alteraban todo el cuerpo. Y no quiero decir más sin alargarme porque ya llevamos un rato. Dar las gracias a todos por haber estado aquí escuchando y principalmente agradecer a la doctora y a todos vosotros por haber venido a escuchar y a oír esta exposición tan maravillosa del doctor. O sea, Eugenio, que no nos vas a compartir ninguna pantalla, ¿no? Disculpe, antes de las preguntas quiero decir dos cosas. Muy bien. Una, el doctor Eusebio habló de amálgamas. En la Universidad de Siena hemos hecho una prueba con 3 ampollas, una sin nada, una con agua y una con amálgama, y ponemos esta ampolla en la nariz, abajo de la nariz de 10 estudiantes que tenían los ojos cerrados, y su oscilación fue completamente diferente, normal sin nada, casi normal con agua y con amálgama muy confusa, solamente el olor del amálgama. Fue bastante. Una otra cosa que quiero contarle, porque descubrí la influencia de las intolerancias alimentarias de una manera particular. Hace 20 años atrás, midiendo el equipo nacional de esquí femenino en Italia, y una de las chicas estaba muy rígida y su centro de gravedad en la plataforma estaba lejos del centro. 3-4 pruebas sin cambiar. Le dije, hemos terminado, y ella respondió, gracias a Dios. Y le digo, si tuviera prisa, me lo podrías haber dicho, te habría visto antes que lo demás. No, me dijo, quería beber un vaso de leche. ¿Te gusta la leche?, le pregunté. La respuesta me dejó atónito. Si no veo 3 litros al día no me siento bien. ¿3 litros? Sí, 3 litros. Le hice volver a subir la plataforma dándole un vaso de leche y acercándome a ella por miedo a caerse. Para mi gran asombro, alcanzó el centro ideal con un swing mucho más amplio, pero confuso. El tono muscular había cambiado. Me acordé de los adictos a las drogas, tan rígidos, que le dan calambres, se relajan tomando drogas. Las intolerancias alimentarias funcionan de la misma manera. Así que para simplificar la investigación, le pregunto al paciente, si tuvieras que comer una cosa y solo eso durante una semana, ¿a qué no renunciarías? Esto es el asesino. Y esto también, haciendo el test kinesiológico, pueden investigar muy rápidamente poniendo esta pregunta. Interesante. Uh-huh. Bueno, pues entonces, Ignacio, te damos a ti la palabra para empezar la ronda de preguntas, ¿te parece? Pues perfecto. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a ambos ponentes de hoy, del día de hoy. Y yo la primera pregunta la quiero hacer yo al profesor Sanfrini. Primero, felicitarle por la integración que hace de la kinesiología y de lo que es la posturometría. Y si hay algunas condiciones que tiene que reunir una sala para poder hacer este tipo de pruebas que está hablando, matemáticas, o se pueden hacer en cualquier sitio, con ruido, con luces, hay que mirar algo, el paciente tiene que contar. Sí, que nos puede hablar de eso. Si existen unas normas estandarizadas al respecto. Es la primera pregunta que le quiero hacer yo. Sí. Veo las preguntas aquí en la chat. Después te las pregunto yo. Ok. Ahora, la primera de Manuel García es la pregunta por qué es necesario equilibrar todo un sistema dental
¿por qué hacer una ortodoncia total no sería suficiente con estimulación oral como los hay? No lo sé. No es mi, mi trabajo. No soy odontólogo. Pero veo que es bastante, es una indicación perfecta para saber si el trabajo de ortodoncia puede hacer también una modificación postural y convencer al paciente que no es solamente un problema estético. Profesor Sergio, las preguntas se las está haciendo Ignacio. Y Ignacio, repite tu pregunta porque creo que el profesor no te No la comprendí muy bien. ¿Puede repetirla, por favor? La repito. Es decir, ¿qué criterios? Es decir, usted nos ha dicho que la plataforma estabilométrica, que las mediciones, ya hablaremos después qué parámetros son los que nos recomienda mirar en una plataforma. Yo tengo plataforma, por eso le hago la pregunta. ¿Cuál? Yo tengo la de Medicapters, una francesa. No la conozco. Bueno, es la que tiene la Asociación de Vuestrología Internacional, pero quiero hacer una pregunta. Cuando se hace una exploración de posturometría, ¿sí? ¿Tiene que haber algún criterio? Lo digo porque como nos están escuchando personas que quizá no trabajan con plataformas, sería importante pues decirles qué criterios se tienen que cumplir para que esa prueba que vamos a comparar, porque usted nos ha dicho que comparemos boca cerrada con ojos abiertos, diferentes, metiendo un input cada vez que estamos midiendo, para que sea válido esa comparación, tienen que haber unos criterios en la sala, en el sitio que se hace digamos, la exploración. Tiene que haber condiciones de luz, el paciente tiene que mirar una mina luminosa, seguro que sí. Metros. Si nos seguro pudiera... que sí, seguro que sí. Porque normalmente una distancia inferior a 1 metro puede ser importante porque llama la oculomotricidad y también la visión. Y por esta razón, por ejemplo, el hipermétrope, si está muy cerca del muro de la pared, tiene a alontanarse con los ojos abiertos y va más cerca con los ojos cerrados. Y también uno que tiene un problema de emetropía hace el contrario. Y también el paciente que tiene un problema de oculomotricidad, normalmente también hoy que hay mucho trabajo en el ordenador, en la tarde tiene dolor en la cervical, porque tiene su cabeza de esta manera, poniendo un ojo en posición central, el ojo menos móvil. Y por esta razón es muy importante que el paciente sea libre. En el primer examen yo no le pongo una mira y le pregunto solamente de ponerse mirando en su frente, pero no sé si su frente es en rotación, no es en rotación. Y después puede ser que le ponga una mira, después, pero la primera vez no. La luz es importante porque es claro que si yo tengo una luz así, tengo un problema, o una luz lateral, los ruidos, pero los ruidos no son solo los ruidos del ambiente, pero también los ruidos de lo que muchas veces acompañan al paciente. Mujeres con su hombre o el hombre con la mujer. Y normalmente yo prefiero que el examen se hace solamente con el paciente, porque también puede haber una influencia emocional de la presencia de una otra persona que no sea el profesionista, el profesional. Seguro que sí. Otra pregunta. Has hablado de varianza de velocidad, has hablado de... ¿Cuáles son los parámetros que nos recomiendas que se analicen en una plataforma? Ahora, salgo de lo que ahora se hace en Italia. En el 2017, el Ministerio de la Salud hace las guías de la posturometría y de la estabilometría y dice cuál es el tiempo aceptable, 51 y 2 segundos. ¿Cuál debe ser la distancia entre los pies? Porque los franceses con las normas 75
estudiaban la diferencia entre el mantenimiento de la estación recta con el vestíbulo y la parte visual. Y por esto hacían dos pruebas, ojos abiertos y ojos cerrados, pero teniendo los pies muchos cerca. Y esto para disminuir la distancia y desarrollar una oscilación más larga para poder investigar. Normalmente el paciente ahora se investiga con una distancia entre 18 centímetros de un pie en respecto del otro. Estas son las nuevas guías del Ministerio de la Salud italiano. A nivel, nos has enseñado... Disculpe. Claramente, más es ancha la distancia entre los pies, más baja es la cantidad de oscilación. Por el parámetro no puede ser uno, puede ser uno solamente con la misma posición en la plataforma. Ignacio, tú estás viendo las preguntas que hay en... Sí, ahora vamos a ir. Vale, aquí veo. Nos preguntan, ¿en España dónde se puede estudiar estabilometría o el uso de la plataforma? ¿Dónde me llaman? Sergio, ya sabes, ahora ya lo podemos decir oficialmente, que SEGMO va a dar un curso con el doctor Sanfrini de estabilometría en España. Para eso vamos a intentar reunirnos aquellos que estemos interesados en la plataforma, y si somos 5 como mínimo, pues entonces podremos hacer un curso en Madrid desde que la situación esté controlada, y si no tendremos que hacerlo online. Vamos a ver, dependiendo de todo eso, ¿no, Sergio? Normalmente mi curso, lo que hizo en México, fue de 5 días. 8 horas por día. Pero creo que menos que 3 días no se puede hacer nada que interesante. Sí. Después, otra pregunta que nos llega de México. ¿Cuál es el color de las paredes para las mediciones en la plataforma? Porque nos dice Yasmín que pueden ser de color gris, que unos dicen de color gris, otros beige, otro con rayas. ¿Cuál recomienda? Ahora, un color, el blanco puede ser muy violento. Mucha gente tiene un problema, pero también esto me dice que el paciente tiene un problema visual. Normalmente los franceses, por ejemplo, recomiendan una tienda verde, un verde muy claro que no afecta nada. Pero yo digo que lo que es necesario hacer es poner el paciente lo más posible en la misma condición en la cual vive normalmente. Y por esto es muy importante también su postura de trabajo. Y hacemos también un estudio que está publicado sobre lo que afecta a los alumnos de la escuela por la mesa y el sillón que no están arreglados correctamente. Si uno trabaja todo el día con la pared blanca, lo mejor es medirlo con la pared blanca. Si le pongo un color diferente, puede ser que le corto su problema visual. Ignacio, te queda una de arriba que se te ha quedado atrás. Arriba. Antes, bueno, ahora iré. ¿Qué plataformas recomienda, doctor? Naturalmente la mía. ¿Qué aporta? ¿Qué aporta tu plataforma? Allora, mi plataforma nació de un problema de mi espalda. Y la construí, y la pregunté, y todo el tiempo voy a hacer nuevas recercas y a implementar el software para medir todo lo que se puede medir. Y por esto le digo, mi plataforma tiene una posibilidad, por ejemplo, de hacer una posición diferente por las deportivas, por ejemplo, por los que hacen el golf, o por los que tienen un problema particular de, ¿cómo se dice? Un problema particular como las bailarinas,
como los que tienen un defecto particular de talón, de piernas. Y también sobre mi plataforma puede hacer una medición, ¿cómo se dice? Poniendo la parte posterior del cuerpo sobre la pedana. Esto es importante para ver si un problema de desequilibrio, sea un problema que está conectado a las piernas o los pies, o es un problema que sale de las tuberosidad isquiática del isquio a la parte arriba del cuerpo. Y yo creo, Sergio, que... También hay una otra cosa muy importante, porque Ignacio, Eusebio, no recuerdo, habló de las cicatrices emocionales. Las cicatrices emocionales son muy importantes porque también los fisiatras, los osteópatas, etcétera, los fisioterapeutas también no pueden rehabilitar completamente un paciente porque hay un bloqueo emocional. En la plataforma ustedes pueden hacer movimientos que pueden ver sobre la pantalla y arreglarse a llegar a la postura correcta. En este movimiento muchas veces se manifiesta, se presenta el problema emocional y se puede enfrentarlo. Otra pregunta, profesor. Sí. ¿La estereometría ya genera los estudios posturológicos o siguen siendo necesarios? Por favor, disculpe, comprendí solo siendo necesarios. Es decir, viene a decir aquí, me parece que es... no sé quién lo ha preguntado, porque Pilar, yo las preguntas veo a partir de Manuel García. Si tú tienes más, ¿vale? No, la pregunta la hice yo y quiero decir que si usted con el estudio estabilométrico ya puede recrear un estudio posturológico completo, porque ya nos da centro de gravedad, dará posición derecha-izquierda, avance, retroceso, o usted cree que sigue siendo importante hacer los estudios posturales y además los estudios estabilométricos. Ahora, los viejos ortopédicos miraban a una espalda que fue perfectamente alineada, pero alinear la espalda no siempre es el ideal para el paciente, porque el ideal para el paciente es la armonía entre la forma y la función. Si su forma no es perfecta, o si la función no es perfecta, no podemos encontrar un paciente que está en armonía y que está bien. Y por esto, como he dicho, la varianza de velocidad es fundamental, porque yo puedo poner un paciente perfectamente en el centro, pero si su varianza se incrementa, ponemos en el paciente una condición de estrés que en el tiempo lo llegará a un compenso. Otra pregunta, doctor. Nos preguntan, si se detecta a través del test kinesiológico una causa o interferencia emocional como fuente de desregulación en la postura, ¿se puede medir la postura del paciente mientras piensa en la situación estresante? Seguro que sí. Ahora, encontré en una clínica, en un consultorio en el sur de la Italia, una mujer de 65 años que tenía 24 kilos de desequilibrio y una rotación del cuerpo de casi 20 grados. Todo parece normal. Tenía un anillo de matrimonio en su dedo y le levamos este anillo y ella fue 2 kilos y bien alineada. Le preguntamos, cerrando los ojos, de pensar a ese anillo y regresó a 22 kilos y 20 grados de torsión.
Y por esto el pensamiento es, sí, le preguntamos por qué, cómo era su familia. Y ella dice que su marido fue enfermo en el lecho, que ella vivía 24 horas al lado del lecho del esposo, de la cama del esposo, porque el esposo fue en mala condición de salud. Otra pregunta. Dice si puede mencionar otros problemas del paciente, además de no dormir bien, o si se manifiestan en la oscilación anteroposterior exagerada. Sí, antes de todo, una posición antero-posterior en adelante o atrás muchas veces puede ser, si se repite en todas las condiciones, dientes en contactos abiertos, ojos cerrados, puede ser también una postura o de defensa de la parte intestinal, de la parte inferior, o una postura de tipo emocional. Un esposo que fue ¿cómo se dice?, separado de su mujer, estaba todo arriba, todo adelante, como si se lontanase de su pasado, y otros que estaban muy atrás esperaban de conocer su examen clínico si tenían problema oncológico o no. Y por esto la anamnesis es muy importante. Y hay una otra cosa. En la Universidad de Nápoles hacemos un doble ciego sobre un paciente. Uno con el test kinesiológico y encontró problemas odontológicos. Y después yo trabajé con la pedana y encontré muchos otros problemas. Porque normalmente en la plataforma se ve todo el cuerpo enteramente en el mismo momento. Y esto nos permite de comprender, por ejemplo, una sobrecarga sobre un talón y una falta de oscilación sobre el talón sobrecargado, casi siempre es un problema de cadera. Y esto lo enseña la experiencia. Yadmin, en esa misma pregunta, yo creo que está relacionada, nos dice, si el paciente tiene una sobrecarga Sí. de 26 kilos y tiene escoliosis, ¿puede ser eso la causa o puede ser otra causa? Ahora, no me recuerdo cómo se llama lo de Notre Dame. Agravado. Jorobado. Jorobado. Jorobado de Notre Dame. El jorobado puede ser perfectamente en centro. Puede ser perfectamente en centro porque todos sus movimientos están para poner en centro de gravedad su cuerpo compatiblemente con lo que puede ser. Otra pregunta que nos hacen. ¿Cómo analiza a los pacientes que están en tratamiento depresivo o ansiolítico? Esta es una buena pregunta porque normalmente voy a hacerle una pregunta. ¿Cómo lo hacen con el test kinesiológico? ¿Con el fármaco en sus manos? Puede ser una pregunta. Bueno, parasita el tono muscular, ¿no? Es decir, en una plataforma, en el test kinesiológico es lo mismo. No, también. Su pregunta es interesante porque es una contraindicación, ¿no? No todos dan el mismo resultado. Y ahora se llegan con 3 diferentes, haciendo el test con uno, el otro y el otro, yo voy a ver cuál es el mejor como centralidad del cuerpo, como variación y como cantidad de oscilación. Profesor, ¿qué recomendación podríamos dar ante este tipo de pacientes? Es decir, si se toma una pastilla por la noche, hacerlo al final de la tarde, que la pastilla tenga menos efecto, a primera hora del día, que se deje tomar, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna recomendación para validar a estos pacientes? Ahora, esto es un problema, creo, sobre todo médico, también como lo de las intolerancias alimentarias. El ideal es hacer el examen antes que él come,
porque si él come y después hacemos el test, puede haber una influencia particular. Pero el sistema nervioso central, y usted lo sabe bien, reconoce de inmediato lo que preguntamos. ¿Te gusta esto o no te gusta? Esta es la base de la kinesiología y también de la estabilometría. ¿Le gusta el sistema nervioso? No le gusta. Y naturalmente, como cuando hablé del vaso de agua, es claro que si el paciente está deshidratado, no es bastante un vaso de agua, porque el sistema nervioso dice, está llegando lo que me falta y esto me gusta, pero el tiempo en el cual la agua entra en la célula son muchas horas y por esto, si en el tiempo no continúa a darle agua, el paciente naturalmente es lo mismo pero la respuesta es inmediata. Es la vía maestra. Este estudio que ha hablado del agua, ¿este se puede encontrar? ¿En dónde podemos encontrar este estudio? Le envío mi dirección. Vale. No, puedo enviarle también pero es en italiano, un póster que ha hecho la doctora de la cual hablé, espera un momento. Espera un momento que voy. Este estudio. En el cual con la bioimpedencia, espera que voy a... No. En el cual con la bioimpedencia la rotación. Con la bioimpedencia se medí la cantidad de agua que tenía el cuerpo del paciente y también al mismo paciente fue una prueba con la pedana y vimos que su área fue muy baja, abajo de 50 milímetros cuadrados. Esto puede enviármelo. Profesor, la última pregunta que nos preguntan. Sí. ¿El estabilómetro nos permite medir pequeños estímulos como un tope, un apoyo, anestesia? Esto, si me Absolutamente, permite, sí. Sergio, que yo la pregunta la hice yo, te comento por qué. Porque cuando a veces queremos quitar un frenillo, cualquier estructura que está haciendo un disturbio en la postura, antes de la cirugía podemos poner un poquito de anestesia en esa estructura para ver si realmente hay cambio. Lidocaína. Y luego que me pareció muy interesante la pregunta de Manuel, que habló de los ALF, porque el ALF es como una pequeña estructura o elemento que te da propioceptividad, ¿no? Que te da un impulso. La ponemos también en la cicatriz. Te vale para pequeños cambios de ese tipo, ¿no? También. No, que no, veamos... totalmente. Cuando usted pone lidocaína en una cicatriz, la postura tiene de inmediato un cambio dramático. ¿Y tú lo notas sobre todo en la varianza? Sí. En la varianza, vale. En la varianza, pero también en la centralidad del cuerpo. En la centralidad. A mí me parece muy interesante lo que planteas de tu... Yo tengo 3 plataformas, una francesa y 2 italianas, pero ninguna he conseguido tener la posición del cuerpo como la que aporta la tuya. A mí me parece fascinante esa tangente que te has sacado, que te orienta en la posición del maleolo, me parece espectacular. Porque realmente tú lo haces a ojo y pones ahí en aquella rayita
más adelante, es verdad, no tenemos la exactitud de cómo colocar el cuerpo. A mí me ha gustado muchísimo y te felicito por esa idea brillante que posiciona el cuerpo realmente en los tres ejes del espacio, parece, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el número del zapato es interesante para poner el paciente siempre en el mismo punto. Pero no sabemos y vemos la diferencia entre la primera vez y la segunda. Pero no sabemos cuál es realmente la centralidad del cuerpo. Claro, para la comparación también. Sí. Tienes la misma exactitud siempre de la misma posición del cuerpo. Como también es muy importante tener un análisis de dos lados del cuerpo, porque también a veces hay un lado que está muy estrecho y uno muy ancho. Y, por ejemplo, en la mordida, cuando usted tiene un lado que se mueve mucho, el otro que está muy estrecho, en el lado muy estrecho hay el cóndilo que está en mala postura. Profesor. Y esto no puede verse con una plataforma que tiene solo la centralidad. Para ir cerrando, profesor, este webinar, la última pregunta de Yasmín. ¿Existen plataformas de fuerza y de presión? ¿Cuál es la diferencia? Y si la plataforma de usted, ¿cuál es? ¿Y cuál es la mejor para esta estabiliometría? Ahora, es una diferencia tecnológica, porque la plataforma de presión no dicen cuál es el cargo. Dicen solo si hay una presión o si no hay una presión. Cuando usted llega a una plataforma de presión, le preguntan cuál es su peso, porque no pueden medir el peso, pueden medir solamente una presión. Es como para ver no sé si es correcto, la impronta del pie, la forma del pie, pero esto no nos dice cuánto es el cargo, porque hacen una proporción tra la superficie más cubierta y la superficie menos cubierta. Pero eso no es correcto, porque si usted tiene una pierna de madera, le dicen que tiene todo el cargo de otro lado. Y no dicen cuáles son los kilos. Y también su pregunta es importante porque mucha gente mira a tener la misma forma, no peso, forma de apoyo con las plantillas. Pero las plantillas no somos mesas. Tenemos muchas articulaciones a nivel de piernas, a nivel de espalda. Y por esto, poner muchas veces, más que el 90% de las veces, la postura del pie es una postura de compenso de problemas que llegan de adelante, de arriba. Y por esto, haber un apoyo correcto podal no es solamente importante. Y también por esto, con la medición de la presión, no es fácil tener un cambio estabilométrico muy importante. Es un gomítolo muy pequeño. Y por esto no es completamente, porque la presión o es totalmente cargada o es totalmente descargada. Esta es la diferencia. Muy interesante. Pero todo esto es un poco difícil de explicar en un webinar, porque es necesario mucho tiempo y también demostrar físicamente lo que pasa, lo que cambia. La última rápida, profesor, que ya nos preguntan si es mejor medir con calcetín o sin calcetín. Ahora, yo prefiero hacerlo sin. ¿Por qué? Porque por mí es muy importante no tanto la estimulación del calcetín, cuanto el facto que la forma del pie sea diferente de uno
en respecto del otro. Y también puede ser que tienen un dedo así, ¿cómo se dice? En Italia lo llamamos callo, el punto del pie donde hay una parte córnea muy... Callo. Dura. Callo, Hay un callo. callosidad. Puede ser que encuentre un callo en un pie y no en el otro. Puede ser también que hay esta es una uña. ¿Cómo Sí. se llama esta? Uña. Una uña encarnada Ok. que da un estímulo. Vi también con un profesor de España, del cual no puedo hacer el nombre. Él tenía una cicatriz en el pie izquierdo porque tenía agua muy calda, muy caliente cuando fue niño, y lo puse en equilibrio poniendo un espesor en la parte del talón que lo pone en adelante, porque el sistema nervioso no dice yo tengo un dedo più lungo, tengo un zapato más estrecho. El sistema nervioso siente presión y dice soy mucho más adelante, y pone su pierna, su carga atrás, pero poniendo su carga atrás muchas veces cambia el equilibrio de la cadera. Sobre todo en los niños que muchas veces ponen zapatos que cambian muy rápidamente como medida. Y a consecuencia de eso, ¿hay algún peso mínimo para subirte al estabilómetro? Teóricamente no, pero es una edad mínima porque abajo de 8 años el niño no tiene atención bastante para hacer el examen. Por 8 años, vale. Hay Su pregunta me dice una cosa muy importante, porque hay una pedana que hacen los franceses que abajo de 20 kilos tiene muchos datos que no son coherentes. Ya. La última pregunta, profesor. ¿Hay un signo patognomónico en el pie que nos indique problemas oclusales? Sí. Sí, como he dicho, una carga particular para equilibrar, por ejemplo, una oclusión o un bite, podemos mirar a las cargas a nivel del pie, poniendo más o menos, ¿cómo se dice?, espesor en una zona particular del pie. Si ustedes tienen paciencia un momentito, voy a mostrarle una cosa que es muy interesante de una odontóloga, hija de un odontólogo y mujer de un odontólogo. Mientras el profesor lo busca, les recuerdo a todos, por favor, que nos escriban al Gmail de secretariasegmo@gmail.com con sus apellidos y su nombre completo para que podamos, el doctor Sanfrini y nosotros, emitir los diplomas. No lo olviden. Ahora, a la izquierda con los dientes cerrados, tiene dificultad de cargar el quinto metatarsal izquierdo. Con los dientes abiertos mejora, no como diferencia de cargas entre 1,5 kg, 1,6 kg, es casi lo mismo, pero aquí 8,3, 8,7 y es más alineada. Yo le pongo un papel desde el 34 y el 36 de la izquierda y ustedes pueden ver que sus cargas están bien alineados. 8,3, 9,1. 0,07,
1,6, 1,5. Pero, varianza de velocidad 5,22, 7,33, 22,7. Está más en el centro, pero tiene mucha dificultad de hacer esto. ¿Por qué? Porque es hipertónica. 28, el mínimo es 50. Así, la pongo en el centro, pero le puse tensión en su sistema. De 5,22 a 22, de 5,22 a 22,7. Aquí está la importancia de mirar a la varianza de velocidad. Porque da un punto de vista exclusivamente postural, es mucho mejor poniendo lo que le falta en esta posición, los premolares de izquierda. Se fue la voz, Ignacio. No tienes voz. Muy bien, no hay más preguntas, creo. No, pero yo creo, Ignacio, si te parece bien, que el doctor Sanfrini, antes de que Manuel pase a presentar el siguiente webinar, me gustaría que usted cerrara esta edición de este webinar diciéndonos en su experiencia, que es enorme, estamos impactados con su conocimiento, ¿qué supone para usted la kinesiología en la medicina y en la odontología de este siglo? ¿Cómo lo ha comprobado usted con su estabilómetro, con todos sus estudios? ¿Qué le parece que aporta la kinesiología a la salud del ser humano? Jamás pensé de hacer un test sobre la cicatriz o sobre el emocional sin la kinesiología. Y fue el encuentro con los quiroprácticos en Como que me permiten de abrir mi mente y hacer el paralelo entre la kinesiología y el comportamiento, el cambio de postura del cuerpo en diferentes condiciones. Para mí es fundamental. Yo hago una diferencia entre la kinesiología y el test kinesiológico. La kinesiología es perfecta. Permite de comprender todo. Es verdaderamente holística. El test kinesiológico tiene sus límites. Perfecto. Hay una última pregunta. En un paciente que cambia la carga constantemente del lado, ¿qué problema puede indicar? No comprendí, ¿la cama o la cara? La carga. La carga. El carito. Ah, la carga. Sí. Cargo. Normalmente, en este caso, voy acerca de problema, ahora, o hay un problema de tipo, ¿cómo se dice? Antálgico, o es un problema emocional. Sí, es coherente, sí. Pues muchas gracias al profesor, ¿no? Por Gracias a ustedes por escucharme. Muy interesante el tema que nos ha aportado para todos y agradecerle en nombre de SEMO y de todos los asistentes pues que haya estado ahí con nosotros y esperamos verle pronto con nosotros por aquí, a ver qué nos explica. Bien, Y disculpe mi español. No, es perfecto. No. Es perfecto. Excelente. Perfecto su español, mucho mejor que nuestro italiano. Pues si les parece, vamos a ir creando boca para el siguiente webinar. Don Sergio, estás invitado al siguiente webinar y por supuesto, ya sabes, muchos de nosotros estamos muy interesados en tu plataforma, en tus trabajos, así que seguiremos en contacto.